Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Hechos capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver aquí dice discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Qué es un discurso? Es un mensaje que se da en forma pública. Ese es un discurso. Hay gente que no entiende cuando uno le dice predico o un sermón, ellos no lo entienden. En una ocasión le hablé a alguien que es hindú y le dije, yo predico en la iglesia. ¿Qué es eso? Me dijo. Pues yo comparto un sermón, le digo. Tampoco lo entiendo. Yo le dije, yo doy un discurso. Entonces ya le hablé acerca de la Biblia y dije, ahora sí entiendo. Entonces por eso aquí me llamó la atención que ese es un discurso. ¿Qué es un discurso? Es un mensaje que se da en forma pública. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 11. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El propósito de que Cristo vino a esta tierra. Padre, gracias te damos por, Señor, esta preciosa palabra, Señor, que tú nos permites, Señor, analizar, Señor, que tú nos permites leerla, Señor, gracias. Y Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos permites escuchar tu voz. Gracias te damos por este privilegio tan grande, Señor. En esta hora, oh Dios, pido que nos ayudes, Señor, danos, Señor, oídos para oír, corazones, Señor, que correspondan, Señor, a tu voz. Y en esta hora pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, te glorifiques en la vida de cada uno. Y toda la honra y toda la gloria te la doy a ti, mi Dios, porque solo tú eres digno.
Señor, en el nombre de Jesús pido que toda distracción sea quitada para que el corazón sea, Señor, como esa tierra fértil, Señor, que cuando caiga la semilla, Señor, produzca el fruto, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000. Y aquí vamos a ver, quiero ver los detalles, la razón, porque siempre cuando hago un estudio pregunto, gracias hermano Ángel, se me había olvidado. Son preguntas que se usan del por qué se escribió, para quién se escribió, cuándo se escribió. Y tenemos que entender porque, acuérdese, esto fue hace más de 2000 años atrás que se escribió, pero tiene aplicaciones para nuestra vida. La palabra del Señor no ha cambiado, por lo tanto, esta palabra todavía cumple y surge con el efecto por el cual Dios la ha dejado. Y voy a empezar a leer el sermón de Pedro y conforme vamos leyendo vamos a ver lo que nos enseña, lo que nosotros podemos aprender de este sermón. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, o sea, el cojo se había agarrado de Pedro y Juan, él iba caminando ya con ellos. Acuérdese que antes de esto el cojo había recibido su sanidad, un milagro que Dios hizo en su vida a través de Pedro y Juan. Entonces ya aquí el cojo ya andaba con ellos, andaba caminando con ellos. Asidos quiere decir que estaba agarrado de ellos, iba con ellos junto. Y dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Número uno, queremos ver de cómo estos apóstoles, al inicio de la iglesia, siempre ellos honraron a Dios por lo que Él hacía. Como iglesia nosotros tenemos que entender que todo lo que se hace, todo milagro, todo lo que el Señor haga, no es por nosotros, sino es por Él. Amén. El salmista David dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Nunca, nunca, nunca usted se atreva a llevarse la gloria que es de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo se sentiría un cirujano si, por ejemplo, un cirujano que hace cirugías, operaciones, que un día le haga a usted una cirugía y luego 2 semanas después ya usted es sano, ya usted se recuperó y va al hospital, y cuando mira el cuchillo, la navaja, el bisturí, todo lo que usó, usted le dice, gracias cuchillo, gracias bisturí? ¿Cómo se sentirá el cirujano? Dice, este no le hubiera operado, lo hubiera dejado porque pues no le está funcionando. De igual manera nosotros nunca le demos la gloria a los hombres, siempre démosle la gloria a Dios, porque Él es digno. Amén. Al principio de la iglesia estos hombres nos enseñan que nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Todo músico, todo predicador, todo aquel, los dones son de Dios que nos da a nosotros, nosotros somos ese instrumento. Por eso siempre tengo, me cuesta entender cuando alguien falta y dice, no lo vamos a hacer porque él no vino. Como que si a través de esa persona se hace. Si un día el copastor no viene, ¿a poco no va a haber enseñanza? Ahí están los pastores, ahí están los líderes, siempre va a haber. Si un integrante de la música no viene, pues démosle. ¿Por qué? Porque no es a través de la persona, es a través del Espíritu Santo, amén, que todas las cosas se hacen. Por lo tanto, usted aprenda. Todo es para que el nombre del Señor sea glorificado, amén. Y desde el principio los apóstoles dicen, ¿cómo? Porque el pueblo se maravillaba y los admiraban a ellos. Y wow, Pedro, Juan, no, dice, ¿cómo? Ustedes no se maravillen. Esto es porque Dios lo hizo, amén. Entonces vemos que ellos le dan la gloria a Dios, el Dios de Abraham. ¿Por qué Pedro siempre aquí empieza hablando de los patriarcas? Y vamos a aprender. Pedro le da un discurso al pueblo de Israel. Él les habla en donde ellos entendían y podían comprender mejor el mensaje, porque les dice, el Dios de Abraham. ¿Qué judío no sabe de Abraham? Todo judío conoce de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque son los patriarcas. Entonces, Pedro les habla ahí donde ellos entendían.
Ahí él empieza, y nosotros como cristianos tenemos que también entender, hablarle a la gente por donde ellos entienden. Si nosotros no damos el mensaje conforme a lo que la gente entiende, es más difícil que la gente comprenda. Y Pedro nos enseña que sí, así les tenía que hablar, porque les habla de los patriarcas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato dijo que lo podía dejarlo en libertad, pero el pueblo dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. El 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz? Dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hace. Y aquí el apóstol Pedro lo confirma, que ellos lo hicieron por ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿En qué libro empieza a hablar Dios, o en qué libro empieza a hablar del acto redentor, lo que Jesús iba a hacer? ¿Ustedes saben en qué libro empezó a decir? Isaías. Toda la Biblia, si a usted le preguntan de qué habla la Biblia, usted diga: habla del plan redentor de Cristo. La Biblia de eso habla. El tema principal de la Biblia es el plan redentor de Cristo. Vea lo que dice Génesis capítulo 3. Si usted no sabía que en Génesis habla también del plan de redentor, que Cristo iba a venir. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vea lo que dice. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿De quién estaba hablando? De la serpiente. De la serpiente. Por eso es que en Apocalipsis dice la serpiente antigua. Por lo tanto, Dios desde en Génesis ya estaba hablando del plan redentor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. El diablo lo iba a herir a Jesús en el calcañar. ¿Cuándo fue esto? Pero Jesús le iba a herir en la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Una herida en el calcañar se puede sanar. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús murió, los demonios estaban felices. Le dieron una herida a Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, le dio un golpe mortal en la cabeza a Satanás. Y ahí fue derrotado de una vez. Por lo tanto, el primer versículo del plan redentor de Cristo está en Génesis. Toda la Biblia habla del plan redentor de Cristo, del plan redentor de Dios hacia la humanidad. Por lo tanto, Génesis, todos los libros hablan de Cristo, pero hay que analizarlo. Y si a usted le preguntan cuál es el versículo más importante de Génesis, capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Entonces, aquí Pedro, vamos al libro de Hechos, dice, Pedro le dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Todo lo que el apóstol Pedro habla aquí es un mensaje apologético, defiende la resurrección de Cristo. Todo lo que el apóstol Pedro cita aquí está en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió después. Él ya sabía, Pedro sabía, por eso es que les habla de esto.
Vosotros, al 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. El evangelio vino por medio de los judíos. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. El evangelio vino por los judíos. Por eso aquí el apóstol Pedro también primeramente a vosotros le estaba hablando al pueblo de Israel. Vamos al capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El apóstol Pedro aquí les estaba hablando a los líderes. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles ni en los demonios. Era una secta de ese tiempo. Ahí estaban los judíos, estaban los saduceos y estaban todos los líderes de Jerusalén, los que se le llama Sanedrín, donde estaban todos los líderes, donde tomaban las decisiones, ahí los llevaban. Toda decisión que salía ahí es lo que se hacía, se llama el Sanedrín. Entonces los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni tampoco en los demonios. ¿Qué quiero decir con esto? Uno se puede aprender la Biblia. Uno se sabe muchos versículos, pero muchas veces no los practicamos. Así estos hombres se sabían todo el Antiguo Testamento, pero no vivían porque no creían en Cristo. Entonces el apóstol Pedro sabía para dónde iba, porque ahí estaban los saduceos. Luego el 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos se enojaban porque está en contra de lo que ellos creían. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Eran puros líderes, los jefes, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego el 12. Y ahí es, por eso les digo, primero, porque la Biblia menciona a los saduceos, los líderes y todo eso, pero ellos no creían en Jesucristo, no creen que la salvación viene por Jesucristo. Por ejemplo, los judíos, ellos creían que por los sacrificios que ofrecían iban a ser salvos. Hoy por sus buenas obras creen que son salvos. Y entonces el apóstol Pedro, para todos los líderes que estaban ahí, les decía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es para toda la humanidad. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos. No hay otra manera de cómo poder ser salvos. Amén. Dásele para el Señor. Gloria a Dios. Y allí el versículo 13 me gusta, porque ahí hay unos errores que estos líderes cometen. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? ¿A usted le ha pasado cuando a veces quiere dar un anuncio, quiere dar una información, pero no está seguro? Y a veces se hace un nudo aquí, como que cuesta tragarlo. Y una persona con denuedo es que no tenga duda, que tenga claridad, que lo que decía tenía convicción, estaba seguro de lo que decía.
el apóstol Pedro no titubeaba en hablar de Jesucristo. El apóstol Pedro no le importaba lo que las personas decían. Él decía, solo en Jesús hay salvación. Y eran israelitas los que estaban ahí. Entonces, Pedro no se intimidaba de anunciar el evangelio. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio tal y como está en la Biblia. Acuérdense, no debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque hoy pues hay... a veces nos dicen que la mente de nosotros está muy cerrada porque no nos abrimos a otras creencias, no nos abrimos a otras religiones. Pero no es que tenemos una mente cerrada, simplemente hacemos lo que la Biblia dice y eso vamos a predicar. El evangelio no tiene que ser cambiado, no se tiene que cambiar. El evangelio tiene que ser el mismo y solo en Jesús hay salvación. Amén. Luego dice, y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Eso hay un error ahí. Número uno, porque los que les hablaban eran del Sanedrín. Ellos estaban graduados, podríamos hablar, en las mejores escuelas hebreas en ese tiempo. El apóstol Pablo estuvo en el Sanedrín porque él era un universitario. Él dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, y en ese tiempo es uno de los mejores maestros en ese tiempo. Pero Pedro y Juan no calificaban para el Sanedrín, porque eran ellos que no tenían título. Pero ahí es donde yo voy. Un hombre, muchos dicen que no tiene educación. Claro que sí tiene educación. Si usted ve qué quiere decir vulgo, que tiene un conocimiento ligero de algo. O sea, ellos tienen educación, pero muy poquita educación tiene Pedro, igual que Juan. Por eso es que cuando los líderes se miran, bueno, ¿y esto por qué hablan así? Si ellos no tienen educación, ellos no están preparados. Pero entonces dice, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Número uno, no habían estado en una universidad, no habían estado en ninguna escuela, pero estaban con el maestro de maestros. Amén. Estaban con el que todo lo sabe, todo lo puede. Amén. No tuvieron ellos una escuela, pero 3 años y medio estuvieron con el Cristo, que es la fuente de la sabiduría. Amén. Estuvieron con él haciéndole preguntas. Él les enseñó, les explicaba, les hablaba en parábolas. Todo eso fue una educación de 3 años y medio de preparación que tuvieron los apóstoles. Tuvieron al mejor maestro que puede habitar esta tierra. Es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Amén. Él no le pidió a ninguno de los filósofos, a los científicos, en cuántos grados iba a poner la tierra. Él dijo, ahí va a ser, y lo hizo perfecto. Amén. Así de que ese Dios es al que nosotros servimos. Luego Proverbios 2:5 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No tuvieron una escuela, no tuvieron un credencial que diga ellos son graduados de tal, pero tenían al mejor maestro. Ahora, quiero hacer algo ahí, quiero ver cómo Pedro ha cambiado. Porque ahí dice que habla con denuedo, les habla a los judíos, a los líderes. Y él no tenía miedo de hablar, él les hablaba directo y seguro de lo que decía. Ahora vamos a ver algo, vámonos a Mateo 26:69. Mateo 26:69. Mire, este mismo hombre que estaba allá es el mismo que vamos a leer ahorita. Y mire la diferencia, hay una gran diferencia de este hombre. Dice San Mateo capítulo 26 versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar
te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mire, ese mismo hombre que estaba ahí es el mismo que ahora les estaba hablando, y no han cambiado. Eran los mismos líderes que estaban allá cuando él negó a Jesús, son los mismos que están aquí en Hechos. Y eso me llama a mí la atención, porque allá vemos en Mateo vemos a un hombre cobarde, a un hombre miedoso, a un hombre hipócrita, porque dice: yo no conozco a Jesús, si él había estado con él. Aquí no. Él dice: porque en ningún otro nombre hay salvación. La seguridad de él, la convicción que tenía de Jesús. No tenía miedo. Pero acuérdese, ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hay un cambio en nosotros. Nos trasladamos a otro nivel. Porque ahí dice que en el versículo 8, ahí en Hechos 4, 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Las cosas no se pueden hacer por nuestra fuerza. Es imposible que usted hable con denuedo si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace personas seguras, que nosotros tengamos una convicción de lo que nosotros hemos creído. La diferencia del apóstol Pedro. Y esto a mí me conmueve porque el libro de Hechos, el enfoque es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces nosotros nos damos cuenta de que había estado. Error número 1 era de que los menospreciaron porque no tienen lo que ellos tenían, los títulos que ellos tenían, pero no sabían que ahí estaba el maestro de maestros. Dice: habían estado con Jesús. Ellos están hablando de tiempo pasado. Pero usted cree, ¿dónde estaba Jesús en ese rato? ¿Dónde estaba Jesús en ese rato? Ellos decían, ellos habían estado con ellos. ¿Dónde estaba Jesús en ese rato? Bueno, él lo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús estaba ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, de que Jesús está con nosotros. Cuando usted vaya o haga algo para el Señor, nunca tenga miedo, si usted tiene esa seguridad y esa convicción de que Jesús va con usted. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos que olvidar que Jesús está con nosotros en todo tiempo. Jesús estaba ahí con ellos. Habían estado con Jesús, dicen ellos, pero Jesús estaba ahí. Luego quiero tocar otro tema ahí. Dice, porque ellos se daban cuenta, hay una diferencia, que habían estado con Jesús. ¿Cómo ellos reconocían? Por la forma de hablar, la forma de actuar. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, y yo digo siempre, yo lo digo, no lo digo por decirlo, sino porque hay una base bíblica, que si usted ha conocido a Jesús, tiene que haber un cambio en usted. Pedro era un hipócrita. Pedro negó a Jesús. Pedro mentía. Pero ya lleno del Espíritu Santo, era diferente. Usted y yo, cuando estábamos en el mundo, éramos igual que Pedro. Éramos mentirosos, hacíamos fraudes, mentíamos. Pero cuando conocimos a Jesús, venimos a ser personas diferentes. Si usted ha conocido a Jesús, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Es imposible que no suceda nada usted teniendo al Espíritu Santo dentro de usted. Por eso es que el apóstol Pedro, allá en su primera carta, dice: todas las cosas para la piedad que nos sirven para honrar a Dios y para vivir, ya han sido dadas. Lo dice el apóstol Pedro. ¿Cuándo? Cuando tú conociste a Jesús y ese poder se te fue dado. Por lo tanto, tiene que haber un cambio.
Aquí la gente lo vieron y dijeron, estaban con Jesús. Cuando usted ha estado con Jesús, usted va a ser diferente. Moisés estuvo 40 noches y dice que bajó con su rostro brilloso. Cuando usted pasa tiempo con el Señor, tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, hay un error. O es que usted no le ha abierto su corazón, pero tiene que haber un cambio. Entonces vamos a dejar eso ahí y vamos a seguirle. El 15, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Yo puedo hablarle del Cristo de la Biblia, y aún la gente todavía tienen argumentos para poder negar a Jesús. Podemos hablar del Cristo de la cruz. Por ejemplo, traigo yo una cruz aquí y le digo, este es el Cristo. Y hay gente que lo niegan. Podemos hablar del Cristo de la historia, ese que fue crucificado hace más de 2000 años. Y todavía la gente lo niegan. Pero como la gente no pueden, es con la experiencia personal. Eso nadie me lo puede decir así. No, porque yo lo he comprobado. Yo sé que Cristo viene. Y yo sé que Cristo es real porque yo siento su presencia. Nada puede en contra de la experiencia personal. Muchas veces se dice, San Francisco de Asís dijo estas palabras: vayan y prediquen. Y si es necesario, dijo, usen palabras. O sea, él dijo, vivan el evangelio. Cuando nosotros vivimos el evangelio va a haber un cambio. Acuérdense, los saduceos, los líderes sí se sabían, pero no lo practicaban. Y ese es el error de la iglesia hoy en día. No sabemos la Biblia, todo, pero no lo practicamos. Usted le puede decir a alguien, ¿sabes qué? Cristo es real, Cristo vive, pero no demostramos como que si Cristo viviera en nosotros. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Decepcionamos a la gente. Porque ¿cómo es posible que me habla de un Dios santo? Mira cómo vive. ¿Cómo es posible que me habla de un Dios todopoderoso? Mira cómo vive. Pero cuando ven su forma de vivir, ellos dicen, es cierto, ha habido un cambio en este hombre, ha habido un cambio en esta mujer. Y ahí es donde van a glorificar el nombre del Señor, cuando ellos ven. En las cortes, si usted dice, quiere testificar ya sea en contra o a favor, cuando usted dice, alguien me contó, no le van a creer. Yo vengo a testificar porque alguien me contó. Yo escuché, no le van a creer. Cuando usted dice, yo vi, ahí sí le van a creer. La prueba más contundente de testificar a Cristo es cuando la gente ve que hay un cambio en nosotros. Amén. Entonces tiene que haber un cambio. Si usted tiene a Jesús, tiene que haber un cambio. Y si no, entonces vamos a la Biblia y la Biblia no enseña. Todos los que estuvieron con Jesús fueron diferentes. Amén. Entonces Jesús, y yo creo que hoy en el 2016 todavía Cristo puede cambiar. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Por lo tanto, Cristo no ha cambiado. Y vamos a seguir, y dice el 4:17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí nomás me voy a detener un rato. Dice, ¿por qué Pedro les dice así? Porque ellos sabían, por eso les habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 3 patriarcas. Ellos conocían bien. Entonces dice, ¿vamos a obedecerlos a ustedes o vamos a obedecer a Dios? ¿Usted qué haría en ese caso? ¿Qué haría usted? Yo en este tiempo es difícil que uno obedezca a Dios. Si no, vea usted cuánta gente ha sido desplumada con la bolsa por obedecer al hombre y no a Dios. Tenemos un problema bien difícil con esto. Porque acuérdense, eran los líderes, eran los más grandes de ese tiempo. Pero Pedro dice, ¿cómo te voy a obedecer a ti? Yo tengo que obedecer a Dios, el que está sobre ti. Nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios y no
al hombre. ¿Por qué le digo esto? Esto está fuerte. Yo fui a un evento hace como unos 8 años atrás, creo. Y estando en ese evento, dijo que pasó el mero mero. Y dijo, aquí hay 10 hombres que traen $10,000. Dije, no soy yo, porque yo llevaba $5, creo, en ese tiempo. Y hizo que pasaran esos 10, pasaron. Y luego dijo, hay 15 que traen $5,000. Pasaron. Y luego dijo, de 1,000, llegó hasta 500. Y luego se les dio la profecía, que ellos iban a ser prósperos y esto. ¿Qué cree usted que yo me sentí en ese rato que yo di $1 de ofrenda? Yo sé que algunos me ven muy raro, pero por eso digo, a veces tenemos mucha dificultad con esto. Porque nosotros, ahora, ¿quiere usted que yo le dé una profecía? No se lo voy a dar, se lo voy a leer. Una profecía que Dios dio de prosperidad. ¿Sí? Ahora, digo yo analicé ese momento, dije, aquel que dio una cantidad, se le dio una profecía de prosperidad. Y yo que di $1, no hubo profecía para mí. Entonces Dios hace acepción de personas. ¿Right? Si no me dieron a mí profecía, entonces Dios hace acepción de personas. Entonces el hombre da cuando él quiere. Pero Dios, yo sé que esto es un poco difícil de digerirlo porque estamos acostumbrados. Pero yo le enseño lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que otro dice, lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Pedro, ¿te vamos a creer a ti o a Dios? Ay, esto está bueno. Ahora, ahorita le voy a enseñar esa profecía. Tenga usted cuidado. Por eso yo le voy a enseñar, no porque me lo dicen, sino porque la Biblia lo enseña, para que usted el día de mañana no sea desplumado. No importa sea quien sea, si no va con la palabra. Ahora, yo respeto. Si ellos lo hacen así, es problema de ellos. Pero yo voy a enseñar lo que la Biblia dice. Y solo le voy a dar una profecía. Y no, usted vea, es palabra de Jehová. Vino al profeta Malaquías. No necesito yo profecías si yo sé lo que la Biblia dice. Y usted memorícese, apréndase esto para que usted el día de mañana. Malaquías está antes de Mateo para que no se pierda. Está antes de Mateo ahí. Es el último libro del Antiguo Testamento. Miren lo que dice 3:10. Es la profecía que Jehová le dio al profeta Malaquías. Es una profecía que vino de Jehová. 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice, ¿quién? ¿Quién lo dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Usted me da una profecía de prosperidad, yo le digo, vayamos a Malaquías. No hay necesidad de profecía cuando Dios ya lo dijo. Y es más, Dios no hace acepción de personas. Él bendice a todos por igual. Pero el problema, como no estudiamos, como no analizamos, y ahí vamos como corderos al matadero. Tenemos que tener cuidado por ciertas cosas. Como digo, hoy en día es difícil a veces, muchas veces, pero usted cuando tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo, tiene el conocimiento de la palabra, no es fácil que usted ha sido engañado. Ahora, si yo doy $10,000, es un sacrificio que yo estoy haciendo. Si yo prometo, estoy haciendo un sacrificio. Aquí es obediencia. Y ahí en 1 Samuel dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Sea obediente a la palabra del Señor. Usted no tiene necesidad de hacer
sacrificio. Como ministro del Señor me paro y defiendo lo que digo, que si nosotros obedecemos es suficiente, no necesita hacer más, pero seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿A quién obedecemos nosotros si estuviéramos en el lugar de Pedro y de Juan ahí? ¿A los líderes o a Jehová? Vea que sí cuesta muchas veces. Pero usted sepa esto, apréndase esto, para que el día de mañana no caigamos en estos errores. Aquí nos enseña la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces vamos a regresar a Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Aquí tengo otro punto. No sé si a usted, o es porque soy el copastor, pero ya desde años el Señor creo que me está preparando, creo que ya me estaba preparando. Pero se me han acercado personas y dicen: ¿tú qué piensas si me echo una copita? Y he escuchado ministros decir: no hay ningún problema, un poquito no te va a hacer nada. ¿Qué diría usted? Pues porque el copastor dijo que hay que tomarse, pues no hay problema. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Si usted tiene a Jesús, ya no hay necesidad de ir allá, porque Jesús es más que suficiente para que nuestras almas sean saciadas. Y se me han acercado: ¿y qué piensas de esto? Digo yo le pregunto: ¿estás satisfecho en el cristianismo? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Porque que yo sepa que cuando uno conoce y tiene un encuentro con Jesús, ya no hay necesidad de ir allá. Ahora, ¿se acuerda que Juan dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás? Y luego le dijo a la mujer samaritana: mas el que bebiere del agua de este agua, estaba hablando del agua literal, va a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si usted tiene sed y tiene hambre todavía de lo que el mundo le ofrece, yo le tengo algo mejor. Tengo a Jesús y Él puede satisfacer los deseos. Hay cosas, y le digo porque yo he escuchado ministros decir: no hay problema. Yo no necesito del vino, del alcohol. Yo no necesito para estar satisfecho. Yo con la presencia del Señor, con su palabra, me satisface y me da lo que yo necesito. Cristo no ha cambiado. Lo que necesitas es un encuentro genuino con el Señor para estar satisfecho. ¿Vamos a obedecerles a ustedes o a los líderes? Ahí en Jueces usted se va a dar cuenta que dice que hay una generación que no conoció a Dios, porque la generación que estaba antes no les enseñó la palabra del Señor. Aquí voy a decir algo, y no quiero ofender a nadie. Si usted no lo practica, por lo menos enséñalo lo que es correcto. ¿Le queremos enseñar lo que nosotros creemos o lo que la palabra dice? Por eso, si no lo practicamos, por lo menos enseñémosle lo que es correcto, porque esa generación, nosotros vamos a pasar, viene una generación, y si nosotros les enseñamos conforme a que nosotros pensamos, ellos van a crecer y van a vivir conforme a lo que nosotros hemos pensado. Pero yo digo, y yo creo, y yo voy a defender esto, que nosotros tenemos que enseñarle la palabra correcta y perfecta del Señor, porque esta es la que cambia, esta es la que transforma, esta es la que todavía hace efecto hoy en nuestras vidas. Nunca
tenemos que enseñarles lo incorrecto. Hay que enseñarles lo correcto. Yo cuando tenga mis hijos, yo quiero que a mis hijos les vaya bien. ¿Usted sí o no? La única manera, ¿cómo es? Viviendo esta palabra. Y si nosotros les enseñamos lo correcto, ellos van a aprender de esa manera correcta. Y ellos van a practicar y van a vivir y les va a ir bien en esta vida. Enseñémosle de la manera correcta. No seamos cristianos selectivos, porque a veces agarramos lo que nos conviene. Uno de los retos más grandes como predicador es cuando quieres preparar un sermón y llegas a pasajes que no lo estás viviendo y como que quieres pasar a uno que sí. ¿Sabe qué te dice el Espíritu Santo? Hipócrita. Y uno dice: Señor, perdóname, ayúdame. Y yo sé que el Espíritu Santo puede ayudarnos a cambiar nuestra manera de vivir, a transformar nuestra manera de vivir. Dice, y luego vamos al 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Querían callarlos. Dije: ¿por qué hablas tanto del Evangelio? Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces me he encontrado con algunas personas, no de aquí, pero dicen: ¿por qué? Dice: ¿no te aburres de hablar de Cristo? Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el apóstol Pedro los quisieron callar. Y vamos a ver vamos a Jeremías. Me gusta más lo que dice a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, vea lo que dice Jeremías. A Jeremías lo metieron en la cárcel. Y dijo él: ya no voy a hablar, ya no voy a querer lo que Jehová me dijo. Pero mire lo que dice Jeremías. Capítulo 20, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para enfrentar y escarnio cada día. Dice, no quiere hablar, pero hay algo dentro de él que no lo puede callar. El apóstol Pedro lo querían callar, pero hay algo dentro de él. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay dentro de ti. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No podemos callar el mensaje de salvación para la humanidad. Es imposible que alguien que conoce al Señor, como ellos dicen que han visto y han oído y han estado con Él, han convivido con Él, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ¿cómo Pedro se podía callar? ¿Cómo tú me pides que me calles? Y es lo que me abunda, es lo que me sale. Es imposible callar el Evangelio cuando uno está lleno del Evangelio. Algo aplicable para nuestras vidas. Uno se da cuenta qué es lo que uno hace, no porque sea yo psicólogo o porque me gusta investigar. Por ejemplo, si me gusta ver por ejemplo, la mujer de madera, todo el día voy a hablar de la mujer de madera, porque eso es lo que yo estoy comiendo, estoy consumiendo. Por ejemplo, aquellos que nos gusta ver películas, hablamos de películas todo el tiempo, porque eso es bíblico, no podemos negarlo. Cállate, ya no me hables, pero eso es lo que habla. Por ejemplo, nosotros los hombres que nos gusta el fútbol, todo el tiempo hablamos de fútbol, porque eso hay en nosotros. Pero aquellos que han estudiado y sí leen la palabra del Señor, se da uno cuenta que sí, eso es lo que le sale por dentro. Y uno no se puede callar, porque hay algo dentro de uno. El propósito del Evangelio es que las almas se salven. Aquí el apóstol Pedro presenta un mensaje apologético. Apologético quiere decir que defiende. Estaba defendiendo la resurrección de Cristo. Y les habla a los judíos. Les habla con educación, no ofendiéndolos. Porque Él solo les dice la verdad. Ellos se ofenden, pero no lo hace Él con intención. Usted hable la verdad.
A la gente les va a doler la verdad, pero si usted lo hace conforme a la voluntad del Señor, el Señor va a tratar con ellos. Hay personas que no lo van a recibir, pero usted predique el evangelio tal y como es. No se puede cambiar el evangelio es lo que es. Y aquí vemos aquí en Hechos de que el apóstol Pedro y Juan, ellos no callaron el evangelio, ellos lo hablaron tal y como es. Luego porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La gente va a glorificar a Dios cuando ven las cosas que se hacen, cuando ven que nosotros hemos cambiado. Y es lo que dice ahí Jesús cuando dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dice que hay un cambio en nosotros, entonces aquellos que ven ese cambio van a glorificar a Dios. La manera más contundente de predicar el evangelio es vivirlo. Es vivirlo. Es vivirlo. El apóstol Pedro lo estaba viviendo, lo estaba enseñando, pero también lo vivía. Él lo había disfrutado. Y el Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros personas como el apóstol Pedro, que no titubeaban, que hablaban con denuedo, con autoridad, con convicción. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Usted y yo no podemos dar el mensaje sin la ayuda del Espíritu Santo, pero todos lo tenemos. Entonces ahí concluye el sermón de Pedro, que es un sermón apologético. En eso hay mucho que aprender, pero el capítulo 3 y después del milagro del cojo de la hermosa, del templo de la hermosa, empieza el sermón de Pedro hasta el capítulo 4, versículo 22. Y ahí termina lo que es el sermón de Pedro. Ya la semana pasada vamos a ver allá el capítulo 5. Todo lo que hemos visto en el capítulo 1, 2 y 3 son las obras que hizo el Espíritu Santo ahí en el capítulo 1, donde se derramó, y nos hemos dado cuenta que hasta aquí cómo estos hombres predican el evangelio a través del Espíritu Santo. Jesús se fue, pero dejó al Consolador, amén, que es el Espíritu Santo. Y por eso Él dice ahí, Él dijo la promesa que vendrá a vosotros y Él os guiará a toda verdad y toda justicia. No podemos ofender a la gente con el mensaje. No se ofende la gente cuando nosotros damos conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es lo que te da palabra. Y si tú estás preparado con la Biblia, tú vas a ser un defensor de la fe cristiana. Y acuérdese, cada vez que prediquemos, cada vez que le hablemos a alguien de acerca de la palabra, el propósito es traerlos a los pies de Cristo. Jesús no nos envió para contradecir, para estar en discusiones. Jesús nos envió a predicar el evangelio de salvación, amén. Eso es el propósito nuestro. Nos ponemos de pie y vamos a concluir. Antes de concluir, quiero hacer un llamado a los amigos que nos ven a través de este canal. Esto todos no puede negar la historia, nadie lo puede negar, porque aún aunque unos dicen que no fue la fecha, pero en diciembre 24 el mundo se paraliza. Aunque unos dicen que es una fiesta pagana, pero natividad, que viene del latín, dice nacimiento. Por lo tanto, la mayoría, aunque algunos no, pero la mayoría dicen que Jesús nació un día. La historia no lo puede negar que Jesús vino a esta tierra. Y prueba tenemos la palabra del Señor y tenemos la experiencia personal. Si yo le hablo de Jesús es porque conozco a Jesús. Si yo le hablo de Jesús es porque he conocido a Jesús y yo sé que Él puede cambiar. Antes yo entraba a la licor y iba por una cerveza. Hoy entro a la licor y traigo una soda. Entonces sí, Jesús puede cambiar todavía. Muchos estábamos igual que el cojo. Estábamos ahí sentados por el pecado, el sexo ilícito, las drogas, y todo esto nos oprimía. Pero un día conocimos a Jesús y hoy estamos en este lugar para adorar a ese Dios que vive, amén.
Por lo tanto, sí tenemos pruebas de que Jesús es real. Si yo le traigo un jarabe o algo y le digo, tómase un poquito, no, yo lo tomo y le digo, está rico, está dulce, usted será cierto. Y es lo mismo que pasa. Cuando yo le hablo del evangelio, usted va a ver, será cierto. La única manera de usted poder experimentarlo es conociéndolo, aceptándolo. Y usted va a ver que nunca, nunca, nunca va a ser igual. El día que usted conozca a Jesús va a cambiar radicalmente, porque Jesús sí cambia. Le hago esta invitación, y si usted desea aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, no se puede salvar de otra manera, ni aún por las buenas obras. La Biblia dice que por gracia somos salvos, y esto no es don de nosotros, sino que es don de Dios. Por obras nadie puede ser salvo, por otras religiones. Ningún líder religioso ha vencido la muerte como Jesús la venció, y hoy Jesús vive. Si deseas abrirle tu corazón al Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón en esta noche. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy. Amén. Si tú estás retirado de este lugar, puedes buscar una iglesia donde puedes congregarte. Y si estás alrededor de este lugar, pues puedes venir a este lugar. Eres bienvenido. También, si tienes preguntas, puedes llamarnos a través de los números que aparecen en pantalla. Por alguna duda, alguna pregunta, necesitas una Biblia, dudas sobre la Biblia, puedes llamarnos y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Amén. Así de que el Señor les bendiga.